Cada tarde, justo cuando el reloj del hospital marca las 5, María cruza la puerta con un ramo de flores frescas en las manos. No es una visita común ni una obligación. Para ella, es un momento sagrado, un encuentro que espera con una mezcla de nervios y esperanza. Nadie en el hospital sabe mucho sobre el anciano al que visita, y María prefiere que así sea. No busca reconocimiento ni compañía, solo quiere estar ahí para alguien que, a simple vista, parece olvidado por el mundo. El anciano, un hombre de cabello canoso y rostro marcado por los años, está acostado en su cama con la mirada fija en el techo. Sus ojos parecen vacíos, pero hay algo en ellos que atrae a María. Una tristeza profunda, un misterio que ella siente la invita a quedarse. Durante las primeras visitas, él apenas reaccionaba, sus labios no se movían y sus gestos eran mínimos. Pero María no se rindió. Cada día, llevaba flores, libros y, sobre todo, paciencia. Hoy, como todos los días, María se sienta junto a él y le ofrece un pequeño ramo de flores. El aroma invade la habitación y por un instante, parece que el anciano se despierta de ese letargo en el que está sumergido. Ella abre un libro, una novela sencilla, y comienza a leer en voz baja. Las palabras fluyen y llenan el silencio, aunque sabe que quizás no las escuche realmente. Pero María cree que la compañía, aunque silenciosa, tiene un poder especial. Mientras lee, observa sus manos arrugadas que alguna vez fueron fuertes y firmes. Se pregunta qué historias guardan, qué secretos o alegrías han vivido. El hospital es un lugar lleno de historias no contadas, y este anciano parece ser una de las más complejas. Algunos trabajadores comentan que fue alguien importante, pero nadie sabe qué o por qué terminó aquí, en esta habitación solitaria. María recuerda la primera vez que lo vio. Fue por casualidad, cuando buscaba un lugar para hacer su voluntariado. Al verlo solo y callado, decidió visitarlo al día siguiente, y al siguiente, y así cada día. En su vida personal, María también enfrenta momentos difíciles. Su padre murió hace poco, y ella siente que, al cuidar a este anciano, de alguna manera está sanando sus propias heridas. Un día, mientras leía, notó que el anciano cerraba los ojos y parecía escucharla con más atención. Ese pequeño cambio le dio fuerzas para seguir. Ahora, cada tarde es un ritual sagrado. María sabe que, aunque él no hable, sus visitas significan algo. Quizás es la esperanza de que alguien recuerde que aún está allí, que aún importa. Pero lo que María no sabe, lo que nadie sabe, es que este hombre es mucho más que un paciente común. Es el padre del dueño del hospital, un hombre que desapareció de la vida pública hace años y que ha vivido encerrado en su propio silencio, lejos de la fama y el poder. Nadie se lo ha dicho a María, ni siquiera el personal del hospital. Y tal vez, por ahora, es mejor que no lo sepa. La historia de este anciano esconde secretos de familia, decisiones difíciles y un pasado que pesa sobre el presente. María solo conoce su propia verdad, que la compañía sincera puede cambiar la vida de alguien, incluso cuando las palabras faltan. Esa es la razón por la que sigue yendo, día tras día, con la esperanza de que un día, el silencio se rompa y la verdad salga a la luz. El reloj avanza, y mientras las luces del hospital se atenúan con el paso de la tarde, María termina de leer y mira al anciano. Esta vez, él mueve ligeramente la mano, un gesto tan pequeño que podría pasar desapercibido, pero que para ella significa un mundo. Sonríe y susurra, «Nos vemos mañana». El silencio en la habitación parecía más pesado que nunca. María entró con la misma rutina, pero hoy sentía una extraña inquietud. El anciano, recostado en su cama, miraba hacia la ventana sin ver realmente el mundo que había más allá del cristal. Sus ojos, que antes parecían vacíos, ahora reflejaban una tristeza que cortaba el alma. María se acercó lentamente, y con voz suave, comenzó a hablarle, aunque sabía que él no respondería. «Hoy te traje un libro nuevo», dijo, mientras le mostraba la portada. «Es una historia de esperanza y segundas oportunidades. Creo que te gustará».
El hombre no reaccionó, pero María no se desanimó. Sabía que detrás de ese silencio había mucho más de lo que parecía. Cada día era una batalla, no solo para él, sino también para ella. Tratar de llegar hasta ese anciano era como tratar de abrir una puerta que parecía cerrada desde hace mucho tiempo. Mientras leía en voz baja, sentía como el peso del silencio la envolvía, como si estuviera dentro de un cuarto oscuro donde solo se escucha el latido de un corazón que se resiste a rendirse. María entendía que no bastaban las palabras. Lo que necesitaba ese hombre era algo más profundo, un puente invisible que los conectara. De repente, sin avisar, el anciano giró la cabeza hacia ella y sus labios se movieron, formando una palabra apenas audible. Gracias. María se sorprendió. No esperaba que hablara. Su corazón dio un vuelco y, con lágrimas en los ojos, tomó su mano arrugada entre las suyas. Esa palabra, simple pero cargada de significado, le dio fuerzas para seguir adelante. Esa tarde, el hospital parecía diferente. Las luces suaves iluminaban el pasillo, y aunque la rutina seguía su curso, María sentía que algo había cambiado. El anciano, que hasta hace poco parecía estar ausente, mostraba pequeñas señales de vida. Un gesto, una mirada, una palabra. Los días siguientes, María notó que el hombre comenzaba a reaccionar a su presencia. Ya no era solo un paciente que recibía visitas. Se estaba convirtiendo en alguien que quería escuchar, que quería ser escuchado. El cambio era lento, pero constante. Ella se dio cuenta de que lo que realmente necesitaba el anciano no era solo compañía, sino confianza. Mientras tanto, en el hospital, algunos trabajadores comentaban entre susurros. Sabían que ese paciente era especial, pero nadie se atrevía a preguntar. Había un aire de respeto y misterio que rodeaba su nombre, un pasado que parecía demasiado pesado para ser contado en voz alta. María, sin embargo, solo se centraba en el presente, en esos momentos que compartían sin palabras. Una tarde, mientras leía una carta vieja que había encontrado en la mesa de noche del anciano, María sintió una mezcla de tristeza y curiosidad. La carta estaba escrita con una letra temblorosa y hablaba de arrepentimientos, de decisiones difíciles, de un hombre que había perdido mucho en su vida. La joven comprendió que detrás de esa figura silenciosa había una historia compleja, llena de dolor y soledad. Esa noche, María regresó a casa con la carta en su mente. No podía dejar de pensar en el anciano, en ese hombre que había vivido tanto y que ahora parecía estar atrapado en un tiempo detenido. Se preguntaba qué habría pasado para que eligiera el silencio, para que se alejara de todo y de todos. Pero a pesar de la incertidumbre, María tenía claro algo: no iba a rendirse. Sabía que con paciencia, amor y respeto, podía ayudar a ese hombre a recuperar un poco de luz. Y quizás, solo quizás, algún día, descubriría la verdad completa que se escondía detrás de ese silencio. Mientras tanto, el hospital seguía su ritmo, las historias continuaban cruzándose, pero para María, ninguna era tan importante como la que estaba viviendo con ese anciano. Cada visita era un paso más hacia una conexión que trascendía las palabras y que hablaba directo al corazón. El tiempo avanzaba, y aunque el pasado del anciano seguía siendo un misterio, María sentía que juntos estaban empezando a sanar heridas invisibles. El silencio, que antes parecía impenetrable, comenzaba a romperse poco a poco, y con cada fragmento que emergía, una nueva esperanza nacía. En los pasillos del hospital, los susurros eran constantes pero cuidadosos, como si hablar en voz alta pudiera despertar algo dormido. Los trabajadores y enfermeros intercambiaban miradas y comentarios en voz baja cuando pasaban cerca de la habitación del anciano. Era un paciente especial, no solo por su edad avanzada, sino porque su nombre parecía cargar con un peso invisible que nadie se atrevía a mencionar abiertamente. María, ajena a esos murmullos, solo se concentraba en la conexión que había empezado a formarse con el hombre que visitaba cada día. Para ella, cada pequeño gesto era una victoria. Sin embargo, la realidad del hospital era mucho más compleja.
Había una historia oculta tras las paredes blancas, una historia que involucraba al hombre que ahora reposaba allí, y que estaba ligada a las raíces mismas del lugar donde trabajaba. Una tarde, mientras María leía en voz baja un capítulo de un libro de memorias, escuchó una conversación accidental que la hizo detenerse. Dos enfermeros discutían con cautela, preguntándose si alguien debería revelar la verdad sobre ese paciente. Uno de ellos comentó que el anciano había sido un hombre poderoso, pero que un día desapareció de la vida pública sin dar explicaciones, dejando tras de sí una familia rota y muchas preguntas sin respuesta. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Podría ser posible que ese hombre, tan callado y frágil, tuviera una vida tan intensa y llena de secretos? ¿Y qué significaba eso para ella, una simple visitante sin vínculo conocido? Al día siguiente, mientras entraba a la habitación, María notó que el anciano tenía una fotografía antigua sobre la mesa de noche. Era una imagen en blanco y negro donde aparecía un hombre más joven, con una mirada firme y decidida, junto a una mujer y un niño pequeño. Sin poder evitarlo, María tomó la fotografía entre sus manos y la estudió detenidamente. Había algo en esa imagen que hablaba de historias no contadas y de un pasado que clamaba por ser descubierto. A lo largo de los días siguientes, María se dedicó a observar al anciano con más atención. Intentaba captar cualquier señal, cualquier indicio que le ayudara a comprender mejor quién era ese hombre y por qué parecía tan alejado de la realidad. Su silencio parecía un muro infranqueable, pero ella estaba decidida a no rendirse. Un día, mientras estaba sentada a su lado, el anciano hizo un esfuerzo y habló una frase con voz débil pero clara: «No puedo olvidar». María sintió que en esas palabras había todo un mundo de dolor y arrepentimiento. Quiso preguntarle más, pero él volvió a cerrar los ojos, como si el esfuerzo hubiera sido demasiado grande. Esa noche, María regresó a casa con la mente llena de preguntas. Se dio cuenta de que aquel anciano no solo luchaba contra el olvido físico, sino contra un pasado que lo atormentaba. Y también comprendió que ella estaba empezando a formar parte de esa historia, aunque todavía no supiera cómo. Mientras tanto, el hospital seguía funcionando con su rutina habitual, pero en cada rincón se sentía la presencia silenciosa de ese hombre y la incógnita que lo rodeaba. Algunos empleados evitaban hablar del tema, mientras otros miraban a María con una mezcla de curiosidad y respeto, sabiendo que ella había logrado algo que ellos no podían: acercarse al hombre que parecía vivir en un mundo aparte. Con cada visita, María sentía que la verdad estaba más cerca, aunque todavía oculta tras capas de silencio y misterio. Sabía que descubrirla no solo ayudaría al anciano, sino que también podría cambiar la manera en que veía su propio lugar en el hospital y en la vida. En medio de esa incertidumbre, una cosa era clara para María: la fuerza de la empatía y la paciencia podían abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Y aunque el camino era difícil y lleno de dudas, estaba dispuesta a seguir adelante, porque sentía que esa historia merecía ser contada. El anciano, mientras tanto, parecía entender que alguien había llegado para quedarse, alguien que no juzgaba ni tenía prisa. En su mirada había un brillo fugaz, una pequeña chispa que hacía pensar que, tal vez, estaba comenzando a confiar. Y así, entre susurros y secretos, la conexión entre María y el anciano se profundizaba, preparando el terreno para lo que estaba por venir, para una verdad que podría cambiarlo todo. Una tarde, cuando María llegó a su visita habitual, notó algo distinto en el ambiente del hospital. Las luces del pasillo parecían más frías y el murmullo de las conversaciones se había reducido a susurros nerviosos. Al entrar en la habitación, un hombre alto y de porte serio la esperaba. Su mirada intensa se posó en el anciano con una mezcla de tristeza y reproche contenida. María reconoció en ese instante que no era un visitante cualquiera. Él era el dueño del hospital, un hombre poderoso, pero vulnerable. El silencio se apoderó del cuarto. El hombre se acercó lentamente a la cama y tomó la mano de su padre, que permanecía inmóvil, como si fuera una estatua de piedra. Por primera vez, María pudo ver el rostro del anciano con más detalle. Arrugas profundas,
ojos cansados, pero también un brillo tenue de reconocimiento cuando su hijo le habló con voz baja y temblorosa. «Papá», dijo el dueño con voz cargada de emoción. «Hace años que te busco. No sabía si alguna vez te encontraría aquí». María sintió que el aire se volvía más denso, como si ese encuentro hubiese despertado fantasmas que estaban dormidos hace mucho tiempo. Se preguntó por qué ese hombre había estado ausente, y por qué su padre había elegido esconderse en el silencio. El dueño del hospital volvió su mirada hacia María, con una mezcla de agradecimiento y curiosidad. «Gracias por cuidar de él», dijo en voz baja. «No muchos tienen la paciencia que tú has mostrado». María solo pudo asentir, sin saber qué responder. Se sentía pequeña ante la magnitud de aquella familia rota, pero también privilegiada por haber sido testigo de un momento tan íntimo y doloroso. El hombre comenzó a contar a María fragmentos de su historia, sin entrar en detalles, pero dejando claro que su padre había tomado decisiones que los habían separado para siempre. Había sido un hombre poderoso, sí, pero también un hombre con enemigos, con secretos oscuros y con un orgullo que había construido muros imposibles de derribar. María escuchaba atentamente, sintiendo como la historia que antes solo intuía, comenzaba a tomar forma. Cada palabra, cada silencio, parecía llevarlos un paso más cerca de la verdad. Sin embargo, también entendió que esa verdad podría ser demasiado pesada para el anciano, y que quizás aún no estaba listo para enfrentarla. En los días siguientes, la presencia del dueño del hospital se volvió más constante. Visitaba a su padre en silencio, sentado a su lado sin hablar mucho, pero con una presencia que parecía darle fuerza. María notó cómo el anciano respondía a esas visitas con pequeños movimientos, como si poco a poco empezara a reconocer el vínculo que los unía. Una tarde, mientras María leía un pasaje del libro que solía llevar, el dueño del hospital se acercó y comentó que esa historia le recordaba a su propia familia, a los errores cometidos y al deseo de redención. Fue un momento de vulnerabilidad que rompió las barreras entre ellos y creó un nuevo puente de confianza. María comprendió entonces que su papel no solo era cuidar al anciano, sino también ser un apoyo para ese hombre que, a pesar de su posición, cargaba con el peso de una historia familiar dolorosa. Juntos, los tres empezaban un camino lento hacia la reconciliación, aunque sabían que no sería fácil. El silencio del anciano seguía siendo profundo, pero en sus ojos se notaba un brillo diferente, una luz que indicaba que tal vez, solo tal vez, estaba dispuesto a abrirse y a dejar atrás el pasado. María salió del hospital esa tarde con la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder, algo que cambiaría no solo la vida del anciano y de su hijo, sino también la suya. Porque en esa historia había más que secretos y dolor. Había también esperanza, y eso era lo que ella estaba decidida a encontrar. Pasaron los días y la rutina en el hospital comenzó a cambiar para María. Las visitas que antes eran silenciosas y llenas de incertidumbre, ahora tenían destellos de esperanza y pequeños avances que la llenaban de energía. El anciano, aunque aún frágil, parecía más consciente de su entorno, y la presencia de su hijo al lado de la cama creaba un ambiente diferente, lleno de una tensión contenida, pero también de posibles reconciliaciones. María notaba que el dueño del hospital estaba cada vez más preocupado, no solo por la salud de su padre, sino por las heridas invisibles que parecían no sanar con el tiempo. Una tarde, mientras ella leía en voz baja un fragmento sobre perdón y segundas oportunidades, el hombre interrumpió con una pregunta que hizo que el corazón de María se acelerara. ¿Crees que alguien puede realmente cambiar después de tantos años de silencio? María lo miró fijamente. Esa pregunta tenía muchas respuestas, pero ninguna fácil. Se dio cuenta de que el dueño del hospital estaba buscando una esperanza para su familia, una señal de que el pasado podía ser perdonado. Creo que el cambio comienza cuando alguien se siente escuchado y comprendido, respondió ella con sinceridad. No importa cuánto tiempo haya pasado. Esa conversación marcó un antes y un después. El dueño del hospital comenzó a compartir más detalles de su historia familiar, revelando secretos guardados con dolor.
Habló de un padre que había construido un imperio, pero que había perdido a sus seres queridos por decisiones equivocadas y un orgullo difícil de vencer. María escuchaba con atención, pero también con el corazón abierto. Sabía que detrás de cada palabra había cicatrices profundas que ni siquiera el tiempo había podido borrar. El anciano, aunque no podía participar en esas charlas, parecía absorber cada palabra, y en sus ojos se notaba una mezcla de tristeza y arrepentimiento. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse, María encontró al dueño del hospital sentado junto a la ventana del cuarto, con la mirada perdida en el horizonte. Se acercó con cautela y le ofreció una taza de té. Él aceptó sin decir nada, pero en ese silencio había una comunicación más profunda que cualquier palabra. A veces pienso que el orgullo nos destruye más que cualquier enemigo, dijo él finalmente. Y que el tiempo que perdemos sin perdonar es tiempo que nunca recuperamos. María asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. Ella misma había aprendido que la paciencia y el amor podían derribar muros, pero que para sanar heridas tan antiguas hacía falta mucho más que buenas intenciones. En esos días, el hospital parecía un lugar donde las historias personales se entrelazaban con las vidas que cruzaban sus pasillos. María se convirtió en un puente entre dos generaciones, una joven que buscaba sanar y un hombre que buscaba redención. Un día, mientras preparaba la habitación para su visita, encontró una vieja caja escondida bajo la cama del anciano. Con cuidado, la abrió y descubrió cartas, fotografías y documentos que narraban episodios dolorosos y momentos felices, reflejos de una vida llena de altibajos. Entre las cartas, una llamó su atención. Era una misiva dirigida al dueño del hospital, escrita por su padre muchos años atrás. En ella, el anciano expresaba su deseo de reconciliación y su arrepentimiento por el daño causado, pero también un miedo profundo a enfrentar a su familia. María sintió que aquella carta era la clave para entender todo lo que había ocurrido. Decidió compartirla con el dueño del hospital en su próxima visita, con la esperanza de que esas palabras pudieran ser el puente definitivo para sanar heridas. Mientras tanto, el anciano continuaba con su lenta recuperación. Cada gesto, cada mirada, parecía un pequeño paso hacia la vida que alguna vez tuvo y que ahora intentaba recuperar, no solo para él, sino para aquellos que lo amaban desde lejos. María sabía que el camino aún era largo y lleno de desafíos, pero también estaba segura de que, con cada día que pasaba, se acercaban más a la verdad y a la paz que tanto habían buscado. María llegó al hospital con una mezcla de nervios y esperanza. En sus manos llevaba la carta que había encontrado, aquella que podría cambiarlo todo. Sentía que estaba a punto de abrir una puerta muy delicada, una puerta que llevaba años cerrada por el miedo y el orgullo. Al entrar en la habitación, encontró al dueño del hospital sentado junto a la cama de su padre, con la mirada perdida y el rostro marcado por la tristeza. Sin decir nada, María se acercó y entregó la carta. Él la tomó con cuidado, sus dedos temblorosos rozaron el papel amarillento, como si tocara una reliquia valiosa. Lentamente, comenzó a leerla en voz baja, mientras el anciano observaba en silencio, como si reconociera en esas palabras un pasado olvidado. La carta estaba llena de arrepentimientos y confesiones. Hablaba de errores cometidos, de decisiones que habían separado a una familia, y de un deseo profundo de reconciliación que nunca se había atrevido a expresar en vida. Cada línea parecía cargar con un peso inmenso, y el dueño del hospital sentía como ese peso comenzaba a liberarse poco a poco. María vio que sus ojos se humedecían, y supo que había tocado un corazón que durante mucho tiempo había estado cerrado. El silencio entre ellos no era incómodo, sino lleno de emociones contenidas, de palabras no dichas que finalmente encontraban su camino. Durante los días siguientes, el ambiente en la habitación cambió. Las visitas dejaron de ser rutinarias para convertirse en encuentros donde el pasado y el presente se entrelazaban. El dueño del hospital empezó a hablar más con su padre, compartiendo recuerdos, preguntando por detalles que antes ignoraba, intentando reconstruir una historia rota. El anciano, aunque todavía débil,
parecía responder a ese intento de conexión. Su mirada se volvía más viva, y en ocasiones, una sonrisa tímida asomaba en sus labios arrugados. María observaba con atención, sintiendo que estaba siendo testigo de un milagro pequeño pero poderoso. Una tarde, el dueño del hospital compartió con María un secreto que nadie conocía. Reveló que durante años había intentado encontrar a su padre, que había recorrido países y hospitales sin éxito, hasta que finalmente el destino los reunió en ese lugar. Le contó que el orgullo y el miedo habían sido barreras difíciles de romper, pero que ahora estaba decidido a sanar las heridas del pasado. María, emocionada, le aseguró que estaba allí para apoyarlo, que no estaba solo en ese camino. Sabía que la reconciliación no sería fácil, que el proceso requeriría tiempo y paciencia, pero creía firmemente en la fuerza del amor y el perdón. Mientras tanto, el hospital seguía su ritmo habitual, con sus luces y sus sombras, sus historias que se cruzaban y se separaban. Pero en esa habitación especial, un pequeño universo comenzaba a transformarse. El silencio se llenaba de palabras, el dolor daba paso a la esperanza, y la distancia entre un padre y un hijo empezaba a acortarse. María comprendió que esa experiencia había cambiado su vida para siempre. Había aprendido que a veces, las personas más fuertes son las que más necesitan ayuda, y que la empatía puede ser el primer paso para sanar heridas invisibles. Su papel ya no era solo el de una visitante, era ahora un puente, una voz que ayudaba a reconstruir lo que el tiempo había fragmentado. Una noche, mientras caminaba por el pasillo del hospital, María se detuvo a mirar la ventana de la habitación del anciano. La luz cálida iluminaba su rostro, y por primera vez en mucho tiempo, parecía en paz. Sintió una profunda gratitud por haber sido parte de esa historia, por haber dado compañía a un hombre olvidado, y por haber contribuido a que una familia encontrara un poco de luz en medio de la oscuridad. Sabía que aún quedaban capítulos por escribir, pero confiaba en que, juntos, podrían enfrentar lo que viniera. Porque a veces, el verdadero poder está en no rendirse, en seguir creyendo en el milagro de la segunda oportunidad. La relación entre el anciano y su hijo comenzó a transformarse lentamente, como un río que encuentra nuevos cauces después de años de sequía. Cada visita era una batalla silenciosa contra el peso del pasado, pero también una oportunidad para sembrar esperanza. María seguía siendo el puente entre ellos, la presencia constante que daba fuerza en los momentos de duda. Una tarde, el dueño del hospital llevó consigo una caja antigua llena de recuerdos, cartas, fotografías y objetos que hablaban de tiempos mejores y de decisiones difíciles. La abrió frente a su padre con cuidado, mostrando piezas de una vida que el anciano parecía reconocer, pero que a la vez lo llenaba de nostalgia y tristeza. Mientras revisaban juntos aquellas reliquias, el dueño del hospital comenzó a contar historias que su padre había olvidado. Hablaban de sueños truncados, de amores perdidos y de sacrificios que habían marcado el rumbo de la familia. El anciano escuchaba en silencio, y a veces sus ojos se humedecían, como si esos recuerdos despertaran emociones que el tiempo había intentado borrar. María observaba en silencio, emocionada por ver cómo ese hombre, que antes parecía distante y desconectado, empezaba a abrirse al mundo y a las personas que lo rodeaban. Era un proceso lento y delicado, pero cada gesto, cada palabra, tenía un valor incalculable. Un día, mientras el dueño del hospital leía una carta de su madre, una mujer que había estado ausente durante mucho tiempo, el anciano hizo un esfuerzo y habló por primera vez en semanas. Su voz era débil, pero llena de sinceridad. Quiero pedir perdón, dijo con dificultad. Por el dolor que causé, por los años que perdimos. Las lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos, y el dueño del hospital lo tomó de la mano con ternura. Fue un momento de reconciliación profunda, un instante en que el orgullo y el silencio fueron vencidos por el amor y el arrepentimiento. María sintió que ese día había sido el más importante desde que comenzó a visitar al anciano. Había sido testigo de un milagro humano, de la capacidad que tenemos todos para cambiar y sanar, incluso cuando parece imposible.
La noticia de la reconciliación se extendió lentamente entre el personal del hospital. Muchos se acercaron para ofrecer su apoyo y compartir historias similares, creando un ambiente de solidaridad y comprensión. María se convirtió en un referente para aquellos que creían en la fuerza del perdón y la esperanza. El dueño del hospital decidió dedicar más tiempo a su padre, priorizando lo que realmente importaba, la familia. Las decisiones empresariales, aunque importantes, quedaron en segundo plano frente a la urgencia de reconstruir vínculos y sanar heridas. Una noche, María encontró al anciano mirando por la ventana con una sonrisa tranquila. Le preguntó qué pensaba en ese momento, y él respondió con una voz suave. Estoy agradecido, por cada día, por cada persona que no me abandonó. Fue un final inesperado para una historia que parecía destinada al olvido. Pero también fue el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de segundas oportunidades y de la certeza de que nunca es tarde para amar y perdonar. María supo entonces que su vida había cambiado para siempre. Lo que comenzó como una simple visita se había convertido en una lección de vida, en una experiencia que le enseñó el verdadero valor de la paciencia, la empatía y el poder del corazón humano. El hospital, con sus luces y sombras, seguía siendo testigo de innumerables historias, pero la de ese anciano y su hijo era una de las más hermosas y profundas. Porque en medio del silencio, habían encontrado la voz del perdón. La luz del amanecer entraba tímidamente por la ventana de la habitación del hospital. María llegó temprano, con la sensación de que ese día marcaría un antes y un después en la vida del anciano y de su hijo. La atmósfera era diferente, llena de una calma que parecía anunciar algo importante. El dueño del hospital ya estaba allí, sentado junto a la cama, con la mano de su padre entre las suyas, mostrando una ternura que pocas veces había dejado ver. El anciano despertó lentamente, sus ojos reflejaban una mezcla de cansancio y paz. Durante semanas, había sido difícil verlo consciente y comunicativo, pero ahora parecía dispuesto a enfrentarse a su pasado y a las personas que lo esperaban. María observaba cada movimiento con atención, sintiendo que estaba siendo testigo del cierre de un ciclo. El dueño del hospital habló con voz firme pero cargada de emoción. Le agradeció a su padre por haber luchado, por haberse dejado acompañar y por permitir que la familia, aunque rota, encontrara una forma de sanar. El anciano respondió con una sonrisa débil, pero sincera, que iluminó la habitación. Esa mañana, mientras el sol se filtraba entre las cortinas, comenzaron a recordar momentos de su infancia, risas que parecían lejanas pero que ahora recuperaban vida en sus voces. María los escuchaba en silencio, conmovida por la transformación que presenciaba. La distancia que había existido durante años parecía desvanecerse con cada palabra, con cada recuerdo compartido. En un gesto inesperado, el anciano tomó la mano de su hijo con más fuerza, como queriendo transmitirle todo el amor que el tiempo había apagado. El dueño del hospital, con lágrimas en los ojos, aceptó ese gesto como una señal de que el perdón verdadero había llegado. María se acercó con el libro que solía leerles y leyó en voz alta un poema sobre la esperanza y la reconciliación. Las palabras llenaron la habitación, creando un ambiente de serenidad y confianza. Todos comprendieron que, a pesar de los años perdidos, el presente les ofrecía una oportunidad para reconstruir lo que el orgullo había destruido. Los días siguientes fueron de cuidados y conversaciones profundas. El anciano recuperaba lentamente fuerzas y recuerdos, y el dueño del hospital se mostraba más presente que nunca, dejando de lado las preocupaciones del trabajo para dedicarse a lo que realmente importaba, la familia. María sabía que la historia no terminaba allí, que la vida siempre presentaría nuevos desafíos, pero también estaba segura de que el amor y la comprensión serían sus mejores aliados. Había aprendido que, aunque el pasado puede marcar nuestro camino, no debe definir nuestro destino. El hospital, testigo silencioso de esa historia, seguía con su ritmo constante, pero en su interior había cambiado. El vínculo entre un padre y un hijo, tan frágil y a la vez tan fuerte, había renacido. Y María, con su paciencia y su cariño,
había sido la chispa que encendió esa luz. Una tarde, antes de despedirse, el dueño del hospital le agradeció a María con una sonrisa sincera. Le dijo que ella no solo había cuidado a un paciente, sino que había ayudado a sanar un corazón y a devolverle la esperanza a una familia entera. María sintió que esas palabras eran el mayor reconocimiento que podía recibir. Mientras salía del hospital, el sol brillaba con más intensidad. María miró hacia atrás una última vez, sabiendo que aquella historia quedaría grabada para siempre en su memoria y en su corazón. Porque en la vida, a veces, los encuentros inesperados pueden cambiarlo todo. Y así, con el corazón lleno y la certeza de que todo esfuerzo vale la pena, María continuó su camino, lista para seguir siendo la luz en las historias que aún estaban por escribirse.